Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este ventilador en forma de torre de la marca ICA. ¿Valdrá la pena? ¿Será una buena opción en esta época de calor? Comencemos. En la caja solo nos encontraremos con que es una torre de ventilador y el número del modelo. También nos encontraremos con una foto referencial del producto, pero más allá de eso no nos encontraremos con ninguna otra información adicional. Así que comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Lo primero con lo que nos toparemos será con unas bolsas las cuales contendrán la base o el pedestal de este ventilador en forma de torre. La base constará de simplemente dos pedazos de plástico, los cuales tendremos que embonar de la siguiente forma. No necesitaremos tornillos para la instalación de este ventilador. En cuanto al armado de la base, les recomiendo que esta parte la hagan con cuidado, ya que se cuenta con dos pequeñas pestañitas, las cuales si las rompemos ya nos sujetará bien la base, y al momento en el que haga el movimiento de oscilación de lado a lado, la torre se balanceará más de lo debido. La verdad es que la instalación parece bastante fácil, pero yo corté en la parte del video ya que me costó mucho meter con mucho cuidado esa parte de los sujetadores. Y más o menos así es como nos tendría que quedar. Hubiera sido muy bueno que venga quizás con unas gomas antideslizantes en la parte de abajo. Pero ahora sí vayamos al protagonista de este video, y es esta torre de ventilación. Pero también nos encontraremos en la caja, muy escondido al fondo, al pequeño manual de usuario, el cual la verdad no contendrá mucho, ya que este es un producto muy fácil de usar y simplemente tendremos que instalarlo de una manera muy sencilla, ya que ni siquiera llevará tornillos. Pero eso sí, nos aclara de que no hay que meter el dedo porque podríamos lastimarlos con la turbina que gira. También nos indica que este producto no es resistente al agua ni a salpicaduras, como por ejemplo los demás climatizadores, de los cuales ya subimos un video en este canal y te invito a que pases a verlo. Algo que hay que destacar de este ventilador en forma de torre es el peso, ya que es muy liviano, y al ser con un motor de turbina este será muy silencioso. Además de que, como podremos ir viendo, es bastante estético y ocupa poco espacio. Este será literalmente como un tubo totalmente redondo, y en la parte de arriba nos encontraremos con una ruedita o perilla, la cual al ir rotando podremos ir regulando las velocidades, o incluso podremos ir poniendo la oscilación, es decir, que gire de lado a lado. También tendrá diferentes 3 intensidades en cuanto a la oscilación, pero eso no es a la velocidad de lo que gira, sino a la velocidad o la potencia del ventilador, ya que siempre oscilará de lado a lado a la misma velocidad. Luego, al ir viendo, nos encontraremos con un pequeño sticker, el cual nos dará unas cuantas especificaciones, como por ejemplo que está hecho en China y que la potencia máxima es de 40 watts. También en la parte inferior nos encontraremos con el cable de alimentación, el cual medirá 1 metro. Además nos encontraremos con la parte que se acopla al pedestal o a la base, el cual será sencillamente a rosca. Esto que estoy retirando será el seguro o el soporte que junte ambas partes. Y para la instalación la verdad es que es muy sencillo, simplemente tendremos que embonar las dos piezas juntas sin utilizar tornillos ni nada de ese tipo. Tendremos que asegurarnos que el cable vaya exactamente en ese espacio o ranura para el cable, para que así pueda girar tranquilo y no muerda el cable o se tranque a la hora de girar. Una vez bien embonado todo eso, simplemente tendremos que enroscar como si fuese la tapa de una gaseosa. Hay que enroscarlo bastante fuerte para que en el momento en el que vaya oscilando, es decir, girando de lado a lado, este no se vaya desenroscando y luego no se vaya a caer la torre. La verdad es que la instalación es bastante sencilla, y una vez hecha nos tendría que quedar el siguiente resultado. Como podemos apreciar, la torre siempre tiene que estar completamente recta, no inclinada a ningún lado, para que pueda girar sin ningún problema. En cuanto a presentación, la verdad es que es un producto bastante minimalista, ya que no cuenta con botones ni nada por el estilo, además de que es muy compacto frente a otros productos similares. Pero ahora sí llegó el momento de hacerle unas pequeñas pruebas y ver si refresca o no, además de ver cuánta bulla mete cuando ponemos a funcionar la turbina, para lo cual empezaremos con la velocidad más baja, que es low, y esto será con la oscilación de lado a lado activa, y así es como sonará en velocidad 1. Velocidad 2 con oscilación.
y velocidad máxima con oscilación. Ahora vayamos a probar con velocidad 1 o velocidad baja sin oscilación. Velocidad 2 sin oscilación. Y finalmente velocidad 3 sin oscilación. Ahí podremos ver un poco el ventilador en forma de turbina cómo va girando. La verdad es que hasta el momento es un ventilador bastante silencioso, incluso en su velocidad máxima y con la oscilación activada. En términos de potencia se podría decir que es suficiente, pero no es extremadamente fuerte o potente, como por ejemplo del climatizador ICA con una potencia de 65 watts, del cual ya hicimos un video y te invito a que le eches un vistazo. Ahora, en cuanto a términos de consumo, energéticamente hablando, esta torre consumirá en su potencia más baja, low, 20 watts, en la potencia media consumirá 30 watts y en la potencia máxima llegará a consumir 40 watts, lo cual está muy bien si quieres usarlo por ejemplo en un sistema solar pequeño. Sí. Recopilemos los puntos buenos y puntos malos de este ventilador. El punto bueno es que ocupa poco espacio y hace poco ruido, además de que su consumo energético es bastante bajo. En cuanto a lo negativo, solo me podría quejar de la potencia, ya que quizás hubiera deseado un poquito más de potencia, pero aún así hace un muy buen trabajo. Eso sería lo único. Por todo lo expuesto en el video, yo le daría a esta torre ventilador ICA una calificación de unos 8 de 10. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!